Hoy vamos a ver cómo ser constante en el nombre de las campañas, en las UTMs y otros parámetros, ya que es básico para tener la trazabilidad de la medición en el marketing digital. Suele ocurrir que en las empresas entran muchas personas y son muchas las que se dedican a hacer una campaña de Facebook, otros a hacer las campañas de Google Ads, otros a hacer afiliación, email marketing, etc. Y nos podemos encontrar casos como que alguien ponga en la fuente Facebook todo en minúscula, otro todo en mayúscula, otro que pongan en el acrónimo FB y en Medium pase exactamente lo mismo, con lo que nos crea diferentes fuentes de tráfico que Google Analytics es incapaz de medir como una sola fuente, con lo que perderíamos más tiempo en unificar la información que en hacer los análisis estratégicos que deberíamos hacer. Yo sé que, por ejemplo, Google Sheets no es caso sensitivo, y si nosotros ponemos la primera y la segunda UTM que se han creado, nos aparece que son iguales, nos aparece que es true. Sin embargo, esto en Analytics no pasa, por lo que hay que tener mucho cuidado de que nos dejemos llevar por una plataforma cuando la que nos interesa medir si es caso sensitivo. Validación de datos. Entonces, la solución que creamos aquí es la creación de datos validados con un menú desplegable que lo podemos elegir en datos. Nosotros aquí tenemos primero el rango de la celda, que en este caso es Sheet 1 B4, estamos en la hoja Sheet 1 y en el B4, y podemos hacer diferentes criterios. Podemos elegir otro rango, que veremos un poco más adelante. Podemos elegir una serie de ítems que nosotros pondremos y que podemos separar por coma. Podemos poner números si queremos que estén entre determinados números, pues por ejemplo porque el naming de las campañas están clasificados así. Un texto si queremos una fecha antes, igual, después, entre o que no esté entre varias fechas. Una fórmula personalizada como por ejemplo la de EasyMail, o un checkbox, de manera que podamos ver cómo están true o false, ¿vale? En este caso vamos a empezar con una lista de ítems. Vamos a poner Google, Facebook y, bueno, por añadir uno más pongamos Amazon. Este check es para saber si queremos tener un menú desplegable o no. ¿Vale? Nos aparecerán las opciones que podemos poner y nos señala si los datos inválidos nos avise un aviso, directamente nos lo rechaza. Vamos a quitar el desplegable para ver cómo comenzamos. Ponemos Google en mayúscula y ahora sí, aunque no es caso sensitivo, pero como si le hemos dicho que lo escriba así, nos señala que el input no está bien puesto, ¿vale? Una vez que lo corregimos ya no tenemos ese problema. Como veis, es una celda que no se ve nada extraño. La segunda validación, bueno, ahora la vamos a añadir para que se vea toda la columna. Si le damos a la B, y si lo vamos poniendo en cualquier sitio, pues vamos viendo que no valida, ¿vale? Lo que pasa es que la celda no se ve que tenga un campo validado. Cuando nosotros le damos a que aparezca el desplegable, perdón, que se ha pasado, vamos a ponerlo en total, la columna, el desplegable va a aparecer. Entonces aquí ya vemos que hay un campo validado y que aparecen unas menús desplegables. Antes de seguir viendo los menús desplegables, recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a cada uno de nuestros nuevos vídeos. Gracias. Sigamos viendo más propiedades, que es el Reject Input. A mí me parece esto bastante interesante a nivel de marketing digital, por lo que comentaba, de evitar romper las trazabilidades. Entonces, si alguien lo pone mal, un momentito, porque no está bien puesto la validación del dato, un segundo. El Reject Input debe estar en toda la columna, no solo en esta. Si nosotros escribimos mal, que no nos deje ponerlo. De esta manera se va a perder un momentito en rellenarlo, ¿vale? Nos avisa con este pop-up
de lo que tenemos que poner, qué valores son los que tenemos que poner, pero vamos a evitarnos después dolores de cabeza de que nos aparezcan en otros, del channel grouping, o que no reconozcamos una fuente, ¿vale? Por tanto, yo lo que recomiendo es que se rechace este input. Luego, otro consejo que doy es tener una hoja que se llame diccionario, que es la que va a llamar a la validación de datos. Nosotros podemos hacer validación de datos también a través de un listado de rangos. Y nos pide que señalemos este listado, lo elegimos, hacemos reject input y, por ejemplo, vamos a poner una ayuda en el que le digamos a la persona que si no está el medio, no se lo invente, sino que escriba un email al departamento pertinente para que sepa que tiene que añadir un medio y actualizar la validación de datos, porque si es una celda más, tendrá que tener ese criterio una celda más, pero que todo esté concentrado y la información sea fácil de seguir también, ¿vale? ¿Veis? Ya en la validación nos viene lo que tendríamos que poner. Y así ayudaríamos a que todo sea bastante mejor. Y esto es todo, muchas gracias y hasta la próxima.